Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Les propongo que jueguen conmigo a Usted no sabe con quién está hablando. Saben que las reglas de la sección son sencillas. Ni ustedes ni yo sabemos cómo se llama ni a qué se dedica la persona con la que voy a hablar en estos próximos minutos. Aunque sí tenemos una pequeña pista, siempre empezamos la conversación en un lugar que elige el mismo invitado porque forma parte de su historia. Les propongo que le echemos entre todos un poco de imaginación, como estoy haciendo yo ahora mismo, para salir del estudio y situarnos en este jardín. Y aquí en este jardín en el que estamos, antes se pasearon Buñuel, Lorca, Dalí. En el jardín de la residencia de estudiantes. Y es aquí donde me espera una mujer a la que voy a saludar. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? José Luis, ¿Cómo estás? Yo bien. ¿Tú? Bien. Y muy agradable el jardín. Parece mentira que en este pequeño oasis esté a espaldas de la ruidosa Castellana que queda tan cerquita. De este sitio en el que estamos, ¿qué es lo que más te gusta? Pues me gusta mucho el jardín y la historia que tiene. Tiene muchísima historia. Mucha historia aquí. Muchísima. ¿A ti te hubiera gustado estudiar aquí en la residencia de Me estudiantes? habría gustado, bueno, yo no estudiaba aquí, pero estudiaba en el colegio estudio, yo y toda mi familia. ¿En la familia entera? Toda mi familia, mis hermanos, tíos, etcétera. Todos en el colegio estudio, que sale de la Institución Libre de Enseñanza y que son los precursores, digamos. Todas las ideas liberales salen de ahí. ¿Y tienes alguna conexión más con este sitio? Tengo más conexión que desde el año 1987 trabajo para ellos, colaboro con ellos. ¿Y qué es lo que haces? Yo me dedico a restaurar libros. ¿Restaurar libros? Sí. ¿Y cómo es eso de restaurar libros aquí en la residencia de estudiantes? Porque hay una biblioteca fantástica con unos fondos de Buñuel, Lorca, etcétera. ¡Qué maravilla! Y luego hay un fondo antiguo, que es cuando empecé, que lo donó el CSIC a la residencia, que es el fondo antiguo con unos libros fantásticos del 18 y 19. Entre ellos hay unos libros de caligrafía preciosísimos, de Rico y Sinovas, que fue un coleccionista del finales del 18. A ti te gusta mucho lo que haces, ¿eh? Me encanta, me tendría que haber jubilado y no me he jubilado. ¿Pero qué es lo que más te gusta de lo que Lo que más me gusta es la restauración del libro y de la encuadernación. ¿O están en muy mal estado? Bueno, algunos llegan en fatal estado. No estos, sino otros fondos que restauro. No te he preguntado tu nombre, ¿cómo te llamas? Perdona. Me llamo Ana Jessen. Hola, Ana Jessen. Encantada. Siempre hay un principio. ¿Cómo llegaste tú aquí? ¿Cómo empieza tu historia? Pues mira, no tiene nada que ver, pero es una historia que creo que es bonita. Mi abuela, cuando yo era pequeña, bueno, no, yo no había nacido, mejor dicho, iba en coche y vio a un niño con un cartel abandonado en la carretera, un cartel que ponía "Me llamo Juan León". Y mi abuela recogió a este niño y lo llevó, se ocupó toda la vida de él y le dio educación, lo metió en un colegio de curas, y ese colegio de curas le enseñó un oficio, y ese oficio fue la encuadernación. Entonces mi abuela le montó un taller y se dedicó toda la vida a encuadernar. Y mi madre, que le gustaba mucho leer, pues le daba libros para encuadernar. Y yo desde pequeña me he fijado cuando llegaban esos libros a encuadernar. Y un año que estaba por las tardes libre, me empecé a encuadernar y hasta hoy. De eso hace 44 años o 43. A partir de que tu abuela se encuentra a Juan León. Juan León. ¿Aprendiste mucho con Juan León? No aprendí nada porque aprendiendo en unas escuelas y luego el pobre se murió poco después de empezar yo. Digamos que esta historia de tu abuela con Juan León puede ser la semilla, pero eso luego cuando germina. Germina porque luego yo monté un tallercito enseguida con amigos y familia, que son los conejitos de Indias, y luego hago la oposición para entrar en la Biblioteca Nacional. Entro en la biblioteca, estoy 4 años trabajando, y luego un día hice un viaje con unos amigos y me fui al monasterio de Yuso, donde vi la biblioteca de Yuso, que es la pera limonera, y pensé, esto me gustaría hacerlo, porque además en Yuso está Santa Oria. Santa Oria es el nombre de mi madre y de mi abuela, con lo cual pensé, esta biblioteca me gustaría hacerla.
Y le dije a los monjes que me gustaría, y dice, pues aquí no hay dinero. Y digo, bueno, pues voy a intentar conseguir el dinero. Lo conseguí y desde el año 2001 estoy restaurando. Eso te iba a preguntar, porque claro, no parece un sector en el que haya mucho dinero, No, ni gran nada. rentabilidad. No, nada, no dan un duro, pero sí lo dan las empresas. Entonces, las empresas me ayudan, vamos. He conseguido patrocinios. Lo tuyo es un flechazo desde el principio, desde que eras niña. Sobre todo, bueno, sí, desde que tengo 14 años. 14 por ahí, años. más o menos. Y cuando empecé, pues era una obsesión la encuadernación para mí. Una obsesión. No hablaba de otra cosa, ya me he relajado. En tu casa no hay un libro mal encuadernado, claro. Están todos en rústica. En casa del herrero, cuchillo de palo. Nada, no hay ni un, tengo dos. Pero ¿qué le ves? O sea, cuando tú me dices, fui al monasterio y aquello era un tesoro, ayúdame a mirarlo con tus ojos. Pues mira, la arquitectura del cuarto es un cuarto rectangular con unos estantes de madera maravillosos, con unos libros encuadernados, con encuadernaciones preciosas, renacentistas, góticas, mudéjares, de pergamino, que el pergamino era la forma barata de encuadernar, entonces, que hoy en día no lo es, pero entonces era mucho más barato encuadernado así. ¿Qué libro has tenido entre las manos que hayas dicho, es que es un milagro que esto haya llegado hasta hoy? Pues... ¿O qué tipo de publicaciones? Que todavía te sorprenda el hecho de que podamos conservar cosas que vienen de tantos años antes. Es que el libro, si tú lo cuidas y el papel es bueno, los libros que sean más deteriorados son, el papel sobre todo es después de la revolución, de la, ¿cómo se llama? Industrial. Sí. Entonces ese papel tenía mucha acidez, etcétera, y se destruyen. Pero los papeles anteriores son buenísimos porque son de trapos. Entonces se mantienen y se conservan. Y lo que más se ha destruido son las encuadernaciones, lo que contiene el libro, por el uso fundamentalmente y por el mal manejo. Tú cuando ves un libro sabes leer al momento de qué época es y qué cosas pasaban en esa época. Tú ves la historia a través del papel. Bueno, viene la edición, está clarísimo, sí. Viene el año de edición y sí, luego pero digo, por la encuadernación claro, se ve. Sí. La encuadernación tiene la historia de la encuadernación tiene muchos estilos y sí lo veo, si es renacentista, gótica o del siglo XIX. Se han perdido muchos oficios artesanales. ¿Se ha perdido también ese? Se está perdiendo, porque no da mucho dinero. Entonces ahora lo único que importa es el dinero. No. Y en la conservación pues da un poquito más de dinero que la encuadernación. Hay mucha gente que pueda tener un libro, una encuadernación, algo que sea artísticamente muy valioso y no ser consciente de ello. Yo creo que sí. O que no lo valoran, fundamentalmente. Y hay que tratar bien los libros. ¿No los tratamos bien? Hay gente que no. Ya. Hombre, yo lo subrayo, pero eso para mí no es maltratarlo, eso es darle un uso personal. Sí, por supuesto. No estás hablando de eso. No, estoy hablando... Lo subrayo, pero lo conservo, es decir, aunque esté... A mí me gusta que el libro cuente también cosas de mí, de cuándo lo leí, dónde lo leí y demás, pero eso no es maltratarlo. La historia del libro, claro, del libro concreto. Claro, y luego hay muchos libros antiguos, hay anotaciones, todo eso hay que conservarlo. O de repente tachones, que es la censura que hacían entonces. Claro, todo eso tú puedes verlo. Claro, todo eso. Yo no sé si viste una exposición que hubo en la Biblioteca Nacional de la censura del libro. Eran todas las formas de censurar. Y entre ellas es tachar lo que no querían que leyera el público. Tú empezaste, me contabas, en la Biblioteca Nacional, luego tuviste tu taller. ¿Qué encargos tenías? ¿Cómo eran los primeros encargos en tu taller? Pues yo empecé los privados con la biblioteca de Bartolomé March, que es una biblioteca fantástica que estuve 5 años trabajando para él con unos libros antiguos muy buenos, y cuando murió se fue a Palma de Mallorca. Los hijos se lo llevaron a Palma de Mallorca. Entonces me quedé sin eso. Tenemos la imagen, o bueno, en la imaginación queremos tener la imagen de cómo se restaura un cuadro.
y imaginamos todos el detalle que tienen que tener los restauradores, cómo van poquito a poquito con un trabajo de hormiga. ¿Cómo es la restauración? Cuando tienes un libro que sabes que es un tesoro, ¿cómo es ese proceso? Pues mira, el primero es hacer un estudio y luego es muchas veces hay que desmontar el libro y es más hace falta más fuerza para no es tan delicado como la pintura. Pero si desmontas el libro, ¿cómo sabes que luego podrás recuperar el trabajo que se hizo ahí? A veces hay que desmontarlo porque las costuras... Qué peligro eso, ¿no? No, las costuras se rompen por el uso. Entonces hay que reconstruir esa costura. Y todo eso en unos libros que pesan, que las hojas son de pergamino, pues cuesta. Ahora mismo estoy restaurando un cantoral que pesa muchísimo. ¿De qué época? Del siglo XVIII. Y pesa porque son inmensos, ¿sí? Inmensos. ¿Y todo eso llega a ti porque son colecciones privadas, colecciones públicas? ¿Cómo funciona la cosa? Esto funciona en otro monasterio para el que trabajo. Otro monasterio. Que consigo el patrocinio y cada año me da tantos libros. ¿Qué te lleva más tiempo? ¿Restaurar un libro o buscar el patrocinio para poder pagar lo que haces? Por ahí. Por ahí. Lo de buscar el patrocinio es pesado. Bastante pesado. ¿Y en los monasterios sigue habiendo monasterios que tengan esta biblioteca, este fondo bibliográfico? Y luego, ¿todavía hay cosas que no conocemos por descubrir? ¿Todavía puede aparecer algo que...? Yo creo que sí, que tiene que haber muchísimo. Cuando yo empecé, el libro no se valoraba tanto como ahora. Ahora se valora, gracias a Dios, muchísimo más y se cuida más. O sea, cosa que antes no. Antes no, las bibliotecas estaban medio abandonadas. ¿Los libros más antiguos que has podido ver o restaurar, de qué época? Pues mira, uno del siglo XI. ¿Del siglo XI? Del siglo XI, que era de Bartolomé March, que era un libro de Montería. Que hay 2 ejemplares ese, que debe estar en Palma, y otro que está en París, por lo visto, que es de la Biblioteca Nacional de París. ¿Y se conservaba bien? Se conservaba bien, pero estaba un poco desmontada la costura, pero el papel estaba bien. Es que es increíble pergamino. Eso que decías, ¿cómo puede ser que hasta el día de hoy nos lleguen libros de hace 1000 años y en buen estado? Por eso, porque si están cuidados, pues llegan. ¿Cómo empezaron a caer en tus manos las primeras bibliotecas históricas? ¿Cómo fue ese proceso? Pues empecé con Bartolomé March. ¿Y a partir de ahí? Y a partir de ahí la segunda biblioteca fue la de Yuso, la del monasterio de Yuso. Y luego vino la horrible crisis del 2007, que todo eso se paró. Yo también la sentí, como todo el mundo. Y luego empecé con Leire. A Leire llamé un día porque me enteré que había una biblioteca y hablé con el prior, con el bibliotecario, y le dije, mire, yo me dedico a esto. Y lo primero que me dijo, no hay dinero. Y digo, ¿y si lo consigo? Pues si lo consigo, mándeme el currículum. Se lo mandé, le pareció estupendo, conseguí el dinero y llevo 6 años. Con ello más, ya no me acuerdo. Bueno, a lo mejor sí que podemos llegar a la conclusión de que la paciencia que te da tu trabajo es la que te permite luego conseguir también los patrocinios, ¿no? Seguramente, pero yo no tengo paciencia en la vida. ¿No? Soy muy impaciente. Pero para tu trabajo entiendo que hace falta mucha paciencia. Sí, para el trabajo tengo paciencia. O sea, pero en la vida y con la gente no. Soy muy impaciente. Qué raro eso, ¿no? Impresionante. Oye, ¿el libro que más te ha gustado restaurar, cuál es? ¿El que más me ha gustado? Pues las encuadernaciones renacentistas, que son de piel, me encantan, porque son de piel con tapa de madera. Entonces, claro, a veces me llegan las tapas que están carcomidas, con el pececillo de plata, etcétera, deshechas, tienes que reconstruir la tapa, la piel, los nervios, la costura, todo eso me encanta. De cómo llega a cómo vuelve, luego me da pena devolver los libros. Y luego hay un debate
claro, hay que restaurar los libros, pero también el desgaste que han sufrido es un desgaste del tiempo, o a lo mejor puede ser un desgaste histórico. Es decir, ¿cómo haces para... Cuando hablamos de restaurar un libro, significa que tú lo quieres dejar lo más parecido a cómo fue su edición en su momento? No, yo creo que los criterios... ¿Cómo se hace para respetar también la evolución histórica que ha tenido ese libro, sin garantizando que no se va a desperdiciar, digamos? Ya, pero los criterios es que hay que conservar lo que tiene, y la parte nueva tiene que ser estética con relación al libro original, pero que se note la parte nueva y la parte vieja, la parte antigua. Se tiene que notar la restauración, mucho más, no disimular la parte nueva con la vieja. Dentro de 100 o 200 años, cuando hablemos o la gente hable con restauradores de libros, ¿qué crees que dirán de los libros de ahora, de nuestra época? ¿Crees que habrá restauradores de libros de nuestra época o ya no? Ya los hay. ¿Sí? Cuando son buenos y son únicos y ediciones acabadas, y entonces ya empiezan a restaurarse. O sea, que ahora se publican tantos libros, tantas ediciones y demás, que no sé... Bueno, yo no he imaginado... Ahora hacen, depende del libro, pero ahora hacen ediciones mucho mejores que hace 50 años. Durarán más tiempo. Y espero yo que duren más, claro. Y ahora lo que están haciendo mucho en los fondos antiguos es digitalizar. ¿Das clase también de...? Sí, doy clase. ¿Hay más interés? ¿Notas que ha ido creciendo el interés en tu oficio? Yo siempre he tenido gente. Y tengo... y el otro día, que hacía un calor de muerte, yo no entendía, les dije, no entiendo cómo venís con este calor. ¿Como profesora tienes más paciencia que como restauradora o tampoco? No, creo que sí tengo paciencia. Me dicen que sí. Entonces ya está saliendo la paciencia. Me ha gustado mucho conocerte, Igualmente. Ana. Ha sido un gusto, además, que nos hayamos encontrado en este sitio tan bonito y que nos hayas acompañado y enseñado a tener esta mirada en cuidar los libros y en explicarnos cómo es este trabajo, que me has dicho que te gusta tanto que no te has jubilado. No me he jubilado. Hace 3 años me podía haber jubilado. ¿Y cuántas horas le dedicas a tu oficio al día? Pues en general 7 por ahí. Y luego hay días que no voy y días que voy sábados y domingos a trabajar. Depende un poco lo que tenga que entregar. ¿Te pones música de fondo mientras restauras? ¿Me pongo? Música de fondo. Sí, me pongo música. ¿Qué te pone? Clásica. Clásica. Y sí. luego me pongo mucho la radio. Bueno. Cadena SER. Bien, Ana, bien. No quería yo preguntártelo, pero bien. Sí, ¿A que se restaura bien un libro o lo que sea con la SER de fondo? Mi hermano me dice, estás enterada de todo. Claro que sí. Porque estoy todo el día con la radio. Qué bien. Y además el contraste entre lo que escuchas de nuestra época y lo que puedes leer de los libros tan Y cuando viejos. viene alguien de repente que me interrumpe el diálogo, la tertulia me pone un poco nerviosa. Ana, ha sido un gusto. Muchas Igualmente. gracias. Y hasta la próxima. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.